Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a tener herramientas para mejorar la calidad de nuestras imágenes. Y es que tenemos una noticia que parece ser bastante interesante. Seguramente que ustedes ya conocen esta herramienta que están viendo en sus pantallas, la cual se llama Magnifique, la cual hace un upscale, como se dice en inglés, de nuestras imágenes. Es decir, que mejora la calidad, agrega detalles, acentúa la imagen. Pero para que entiendan, hace algo como esto. Tenemos una imagen de este lorito. Al pasar por esta herramienta se transforma en esto. ¿Qué les parece? Una herramienta bastante poderosa. Miren cómo agrega detalles, agrega enfoque y, en general, podría decir en pocas palabras que mejora bastante la imagen. Aquí tenemos otro ejemplo. En fin, es una herramienta bastante útil para aquellos que quieren mejorar sus imágenes. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que esta herramienta pues es de pago. Y como ven, ya solo tengo 15 créditos o tokens y no sé si voy a renovar el plan. Se preguntarán ¿por qué? Pues porque estos son los precios. Pues como verán, los precios están bastante elevados y aunque es una herramienta muy útil, eso no lo niego, pues para muchos de nosotros tal vez el precio está fuera de nuestra realidad. Pero tenemos una noticia que la encontré aquí en Reddit. Para los que no saben inglés, aquí nos dice que se ha hecho una ingeniería a la reversa para copiar o para obtener resultados similares a los que se obtiene con Magnifique. Y dicen que es open source y se trata de esta herramienta que se llama Clarity. Si vamos al repositorio de GitHub, aquí tenemos el código, lo podemos descargar y ejecutar en nuestras computadoras. Claro, antes les digo que deben tener una buena tarjeta gráfica. Y también tenemos la página web de Clarity. Y aunque también es de pago, los precios no son tan exorbitantes como los de Magnifique. Y miren, tenemos estos resultados. Se ve bastante prometedor. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que lo podemos probar de forma gratuita. Y todo porque tenemos este pequeño espacio aquí en Replicate. Como ven, estos son algunos de los resultados. ¿Qué es lo que opinan? Pero ahora lo vamos a probar con nuestras propias imágenes. Y antes, si quieren probar esta herramienta, pues lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta en Replicate. Y al parecer la mejor forma es vinculando su cuenta de GitHub con la de Replicate. Lo que quiere decir que antes tendrán que crearse una cuenta en GitHub. Hacer eso es bastante sencillo. Van a la página de GitHub y se crean una cuenta como yo hice aquí. Es muy sencillo y la verdad es que no toma mucho tiempo. Una vez hecho eso, ya podrán probar esta herramienta. Y es lo que vamos a hacer ahora. Para hacerlo vamos a subir nuestra imagen presionando aquí. Y como verán, esta vez tengo la imagen de esta águila dorada o águila real, como se llame. Vamos a dejar el prompt positivo y el negativo como se encuentran aquí. Todos los parámetros los vamos a dejar como están. Si se habrán dado cuenta, todo esto está construido en Stable Diffusion, ya que incluso utilizamos el modelo Juggernaut, que es muy conocido. Así que es por eso que los parámetros son tan familiares para nosotros. Bueno, vamos a presionar en Run. Y bueno, aquí tenemos nuestro resultado, que está bastante genial, impresionante. Realmente esta sí es una buena alternativa a Magnifique. Y ya que es bastante genial, la vamos a probar con otra imagen. Ahora tengo esta imagen que está bastante colorida. Así que veamos qué es lo que puede hacer Clarity con esta imagen. Y aquí tenemos nuestro resultado. Miren qué interesante. Como lo notan, han variado algunas cosas. Y es por eso que tenemos estos parámetros que tenemos aquí. Como por ejemplo la creatividad. Mientras más alto sea este número, habrá más creatividad, es decir que en nuestra imagen se podrán incorporar nuevos detalles y también existirán algunos pequeños cambios. Es decir que nuestra imagen final será un tanto diferente a la original. Sin embargo, si este valor es más bajo, pues será todo lo contrario. Pero también tenemos el Resemble,
es decir, la semejanza. Esto nos ayuda a que nuestra imagen inicial no cambie bastante y que nuestra imagen resultante sea casi similar a la original. Mientras más alto sea este número, pues se respetará la composición de nuestra imagen inicial. Veamos un ejemplo. Vamos a poner este valor algo bajo y la creatividad la vamos a poner alta. En cuanto a nuestro modelo, si no estoy equivocado, tenemos 3 que son estos. Seguramente ya lo conocen si utilizan bastante Stable Diffusion. Y en esta ocasión vamos a cambiar nuestra imagen. Ahora tenemos este jaguar y presionamos en Run. Y bueno, estos son nuestros resultados. Como ven, ha habido un cambio bastante notorio. Pues como ven, yo realmente pienso, y es mi opinión, que esta sí es una buena alternativa a Magnifique. Y aún tomando en cuenta que no hemos cambiado el prompt, ustedes pueden ingresar nuevos prompts, jugar un poco con los parámetros para tener diferentes resultados y ustedes sacarán sus conclusiones. Claro que tengan en cuenta algo, incluso aquí en el Replicate van a alcanzar un límite, así que lo mejor que pueden hacer es descargarse el código. Y claro que tendrán que descargarse los LoRa's y los modelos que ya vimos, específicamente estos que están aquí. Estos modelos, y como ven también se utilizan estos LoRa's. Como les dije en un principio, todo esto está basado en un workflow hecho en Stable Diffusion, si no me equivoco en Comfy UI. Y por eso es open source, por eso es gratuito. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que también lo utilicen. Así que cuídense mucho y hasta la próxima.